ti con sacrificio de alabanza, Señor. Porque podemos venir delante de ti y decir como Juan el Bautista dijo, necesito menguar para que Él crezca en mí. Ahí donde estás, te invito a que con tus ojos cerrados le digas al Señor, permíteme menguar. Permíteme ser menos yo, menos de mi autoridad, menos de mis pensamientos, menos de mi visión, y ser más como tú, más lo que tú quieres. Fuimos creados para gloria tuya, oh Dios. Permítenos, Señor, cumplir tu voluntad y hacer tu voluntad en esta tierra. Permítenos, Señor, ser guiados por ti, Padre. Te pedimos que tu palabra en esta mañana, Señor, sea como espada de doble filo que penetre nuestros corazones y nos dé vida, Padre, en el nombre de Jesús, para glorificar tu nombre en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Te damos la gloria y la alabanza solamente a ti. Gloria al Señor. El día de hoy el Señor también da el privilegio de llevar la enseñanza a mis hermanos. Y tenemos por título una predicación cuyo nombre es, tenemos por título de esta predicación, Viendo lo que Dios quiere que vea. Viendo lo que Dios quiere que vea. Y le damos la gloria al Señor porque Él ha sido fiel, Él ha sido bueno con nosotros. Él nos sostiene, Él te sostiene. Él quiere glorificar su nombre en tu vida y Él quiere que puedas ver su gloria en tu vida. Aleluya. Vamos a dirigirnos a Juan capítulo 9, versículos del 1 al 2 y vamos a empezar con ese texto. Nos vamos a quedar en este texto básicamente todo el tiempo. Hay algunos versos que donde nos vamos a dirigir, pero esencialmente vamos a estar en Juan capítulo 9, versículo del 1 al 41, es el texto completo, pero empezamos leyendo el versículo 1 y el versículo 2. Y dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Voy a repetir los dos versículos y dicen así. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Mis hermanos, el plan de Dios es siempre manifestar su gloria en nuestras vidas, pase lo que pase. Fuimos creados para gloria suya, toda la creación le alaba, toda la creación fue hecha por Él y fue hecha para demostrar su grandeza, su gloria. Jesucristo una y otra vez decía, yo no busco mi propia gloria aquí en la tierra, y hay uno que sí la busca, y es Jehová Dios Todopoderoso, porque Él es Dios. Y el Señor busca su gloria, y el Señor busca hacer su voluntad, y la hace. Todo lo que Él dice, se hace, todo lo que Él ha dicho en su palabra, se cumple y se cumplirá, y de Él es la gloria eternamente y para siempre. En medio de las circunstancias difíciles que se desprenden de la naturaleza caída, aún así, Dios se manifiesta. ¿Por qué decimos en medio de las circunstancias difíciles? En este caso estamos leyendo la historia de un hombre ciego de nacimiento. Una circunstancia nefasta para muchos, dejar de tener uno de las posibilidades o herramientas para poder movernos, desenvolvernos correctamente en la tierra, para poder observar todo lo que hay a nuestro alrededor. Es muy complicado, es muy difícil, es una situación muy difícil. Sin embargo, Dios la había permitido. Y en este momento y en nuestras vidas también, quizá estamos viviendo situaciones muy difíciles. Estamos viviendo situaciones de este tipo. Pareciera que nacemos con ella y moriremos con ella. Durante toda nuestra vida estaremos. Situaciones difíciles, situaciones de angustia, situaciones de prueba, situaciones de carga, situaciones que vienen también de una naturaleza caída, porque desde que el hombre peca en el huerto del Edén, el hombre queda expuesto a las maldiciones del pecado. Y estas mismas van hacia todo, hacia toda la creación, hacia la creación que nos rodea, los árboles, el cielo, la tierra, los animales,
las bestias salvajes, todos los que nos rodean, las enfermedades empiezan a aparecer en grandes cantidades. Se empieza a degenerar la naturaleza. Se empieza a degenerar la naturaleza a causa del pecado. Y obviamente aún en el ADN nos vemos afectados. La naturaleza caída, el hombre pecador, corrompió esta generación. Y vemos y observamos una y otra vez situaciones de enfermedad, situaciones difíciles, situaciones de violencia entre hombres y hombres, entre guerras, entre países, situaciones de conflictos armados que matan a miles y a veces millones de personas. Es el resultado de la naturaleza caída. Circunstancias difíciles. Pero aún así, en medio de ellas, Dios quiere manifestarse y quiere demostrar su gloria. En nuestra vida de creyentes muchas veces mantenemos la misma actitud de vivir de acuerdo a las creencias seculares. Las cosas que las personas ven y piensan que son de esa manera porque las ven de esa manera. Y circunstanciales que se nos manifiestan a diario. Como creyentes aún, como personas que hemos decidido abrir nuestros corazones a Jesús y creer en nuestros corazones que Él es Dios, aún de esa naturaleza caída nos quedan rezagos. Y actuamos en nuestro diario vivir conforme a lo que vemos, a lo que sentimos, a lo que hay en nuestras manos, creyendo que eso es lo único que hay. Así como el hombre carnal vive día tras día, viviendo solamente a través de sus obras, a través de lo que ve, a través de lo que puede tocar. Sin embargo, la palabra nos enseña en Hebreos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. Y el Señor una y otra vez le enseñaba a sus discípulos que esto era así, que la fe es creer totalmente en Dios. Si yo digo creer ciegamente, estaría diciendo mentira, porque no es creer ciegamente, es creer ciegamente según los hombres que no pueden ver el mundo espiritual o que no lo pueden entender. En verdad es creer con los ojos totalmente abiertos al mundo espiritual, al mundo terrenal, a las cosas que Dios quiere que verdaderamente vea, porque están ahí. No porque son mentiras, no porque son un invento, no porque son imaginación, sino porque es realidad. El Señor quiere que veamos a través de las cosas, que veamos las cosas a través de lo que Él ve. Y nos quiere enseñar. Y los discípulos vieron a este hombre ciego de nacimiento. Y lo primero que hicieron fue preguntar quién había pecado. Es decir, mis hermanos, nuestro accionar se basa muchas veces en lo que vemos. Si bien Dios nos dio la habilidad de movernos en el mundo, ser sabios y prudentes, esto no significa que la sabiduría y la prudencia deban colocarse en medio como obstáculo para accionar la fe. Aquí me dirijo a las personas que son muy inteligentes, muy sabias, que quizá han aprendido del mundo y las maneras del mundo para obtener negocios, para acercarse a la vida social, para vivir el día a día. Y lo han aprendido y lo saben hacer muy bien. Sin embargo, la manera del mundo no es la manera de Dios. La manera de Dios es a través de la fe y por la fe. Y la sabiduría y la prudencia es importante y el Señor nos enseña que debemos ser inteligentes, que debemos buscar la inteligencia como lo diríamos, como lo leeríamos en Proverbios. Sin embargo, la inteligencia sin fe no le agrada a Dios. La palabra de Dios nos enseña que la fe, el hombre que tiene fe, agrada a Dios. Agrada a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos entonces vivir como creyentes solo basados en lo material, en lo terrenal y en las cosas que yo creo que debo hacer. Vamos a seguir leyendo Juan capítulo 9, versículo del 1 al 8. Volvamos al texto y continuaremos Juan 9, del 1 al 8. Dice: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar.
Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. ¿Qué necesidad tenían los discípulos de preguntar si los padres o él habían pecado para haber nacido ciego? No tenía ninguna necesidad. Sin embargo, nuestra naturaleza carnal, lo primero que nos lleva a hacer es a juzgar a los demás. Nos vemos como si estuviéramos perfectos, como si estuviéramos en un puesto más alto que los demás y nos comparamos y decimos esa persona ha pecado. Esa persona no está haciendo las cosas que a Dios le agrada. Esa persona quizá o su familia está maldita. Y lo primero que pensamos en eso y juzgamos y criticamos y nos olvidamos que lo que Dios quiere es que todos se arrepientan, es que su gloria sea manifestada a través de la vida de todos los hombres que en algún momento han sido pecadores y puedan ser salvos. El Señor eso es lo que desea. Y en este caso, el hombre ciego fue ciego de nacimiento, sin embargo Jesús sabía que Dios iba a hacer un gran milagro en ese momento. Deuteronomio capítulo 28, versículo 15, nos enseña cómo esto era una tradición judía y de conocimiento de la Torá, porque las personas pensaban que si alguien tenía estas circunstancias deprimentes, horribles, muy difíciles, estas cargas, era porque había pecado en la familia anteriormente. Deuteronomio 28, 15 lo dice. 15 al 19 dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito tú en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre. Y vemos entonces cómo ellos, según lo que habían leído y entendido, pero de manera terrenal, de la Torá, sacaban esta conclusión. Era necesario entonces que alguien hubiera pecado para que este hombre estuviera con esa condición. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir, dice Deuteronomio 28. Y la condición para que esa maldición se desplegara sobre la vida de las personas era cuando no procuraban cumplir todos los mandamientos de Dios y sus estatutos que el Señor les había intimado en ese momento al pueblo de Israel. Y los judíos, los escribas y los fariseos buscaban, entre comillas, cumplir al pie de la letra esto. Sin embargo, cumplían al pie de la letra todas las cosas que las demás personas veían y por dentro de sus corazones estaban, como decía Jesús, como sepulcros blanqueados. Y ahí mismo vemos también cómo la condición del hombre que solamente juzga por lo que ve, no observa también la parte interna. Y no, en muchos casos ni siquiera les importa. En la sociedad, mientras tú te veas bien, actúes bien y estés bien delante de los demás, no hay ningún problema. Pero si en tu corazón hay depresión, hay pecado, hay fornicación, adulterio, hay cualquier otra cosa, a la sociedad no le importa siempre y cuando tú no le hagas daño a nadie. Pero ¿qué pasa con la vida interior del hombre? Porque Jesús vino a buscar lo que se había perdido, vino a buscar la vida en verdad del hombre, el alma del hombre, de la humanidad, tu alma y mi alma. Y el Señor Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Y en este caso vamos a ver cómo de manera hermosa Jesús viene y busca a un hombre ciego, pero no lo busca solo por su ceguera, lo busca porque lo amaba, lo busca porque quería cambiarlo y salvarlo principalmente. Sí quería que Dios se manifestara, pero la manifestación más grande de Dios en ese momento no iba a ser la sanidad del hombre, sino la salvación de este hombre. Ahorita lo vamos a ver. Jesucristo les abre los ojos a los discípulos y aquí vemos algo interesante porque antes de que Jesús sanara al hombre físicamente, Jesús les habla a los discípulos
Y les abre los ojos y les dice, esperen un momento, no piensen en lo material, en lo terrenal o lo que solo ven. Hay algo espiritual y Dios quiere hacer algo espiritual, algo poderoso, a través de lo espiritual que se va a manifestar en lo físico. Y es la sanidad de este hombre para la gloria suya. Ellos no contaban con que el ciego iba a ser sano. Ellos no contaban con eso, ellos solo le estaban preguntando a Jesús, Señor, ¿será que pecó? ¿Será que su familia pecó? Ellos le estaban preguntando solamente para juzgar, pero Jesús ya estaba listo para actuar en la vida del hombre, para sanarlo, para levantarlo, para abrirle sus ojos. Jesús entonces les abre los ojos a sus discípulos y les hace ver que no es una cuestión de juicio, sino de gloria para Dios. Les dice, me es necesario hacer la obra del que me envió, entre tanto que estoy en el mundo. Luz soy del mundo. La luz del mundo, asimismo, enseñaría a sus discípulos que ellos también, más adelante, y en otros evangelios también lo vemos, les enseña a Jesús que ellos también serían la luz del mundo, que ellos eran la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo, les dijo, como nosotros los creyentes. Eran ellos entonces la luz del mundo. En el futuro encontrarán personas necesitadas que sanarán y aún en algunos momentos que no lo harían, pero lo más importante para los discípulos era que llevarían la luz de Dios a todas partes del mundo. Jesús les dijo, id y predicar este evangelio a todas las naciones, a todas las naciones. Y así fue. Hoy en día estamos aquí, en América, y observamos y vivimos el evangelio gracias a estos hombres también que decidieron aceptar y vivir en fe, creyendo que eran también luz para el mundo, como tú y yo somos luz para el mundo. Aleluya. Llevarán la luz de Dios y Dios, el Padre, se glorificaría a través de ellos, así como Él se quiere glorificar a través de tu vida. Si tienes a alguien cerca, dile, Dios se quiere glorificar a través de su vida. ¿Sabes por qué esto es tan importante? Porque la depresión, porque el pensar que no tienes valor, porque el pensar que eres solo polvo de estrellas, polvo de una explosión cósmica y no tiene sentido en tu vida, destruye las vidas de los hombres. Quizá eso fue el pensamiento que tuvo constantemente el ciego durante toda su vida. Quizá ese mismo tipo de juicio se cargaba sobre su propia vida pensando que sus padres habían pecado. Quizá que tenía una maldición, pero no sabía que él iba a ser uno de los protagonistas de los evangelios y que Jesucristo, el creador del universo, iba a pasar enfrente de él y le iba a sanar. Gloria a Jesús. Dios quiere glorificarse en tu vida. Dios quiere hacer de tu vida algo especial. Ya lo es. Sin embargo, quizás Satanás te ha engañado, haciéndote pensar que no lo eres, haciéndote pensar que no puedes, haciéndote pensar que lo que Dios te ha dicho no lo vas a alcanzar. Pero el Señor está aquí para glorificarse en tu vida. En los versos 5 al 8 nos damos cuenta de una situación maravillosa que rompe todo esquema, pero que a la vez nos habla de la deidad de Jesús. Así como en la creación el hombre es del polvo de la tierra, es creado del polvo de la tierra, este acto también de Jesús de tomar del barro, escupir y colocarlo sobre el ojo del hombre, sobre los ojos del hombre, demuestra cómo Jesucristo es creador también. Demuestra la conexión creadora del Mesías, quien fue desde el principio. El hombre recibe el barro en sus ojos y una orden le es dada luego. Le dice, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Es importante recalcar, mis hermanos, que el hombre obedece sin preguntar y sin dudar. Porque ¿cuántos de nosotros, si hubiésemos recibido algo así, no hubiéramos quedado esperando, pensando, hubiéramos dudado y hubiéramos dicho, oye, pero ¿por qué me haces eso? Suéltame. Pero el hombre era dócil, era manso, era humilde y se dejó guiar por Jesús. Y obedeció automáticamente. Cuando Jesús le dijo, ve a lavarte, él fue. Gloria a Jesús. Es importante resaltar que este hombre obedece sin preguntar y sin dudar. ¿Cuántos de nosotros obedecemos al Señor
no siendo ciegos como este hombre, sin preguntar y sin dudar. ¿Cuántos de nosotros obedecemos la voluntad del Padre sin preguntar y sin dudar? Fue entonces el ciego y se lavó y regresó viendo. El hombre creyó en quien le hablaba. ¿Sabes? Cuando nosotros decimos, creo en ti, Señor, cuando hacemos quizá una oración de fe, que para algunos es mágica, lo cual no lo es, no es mágica, es de poder siempre y cuando tú con fe la creas en tu corazón. Cuando se hace esta oración, hablamos de que creemos en Jesucristo. Creemos que es nuestro Señor y Salvador. Creemos. Y Jesús lo decía una y otra vez, todo aquel que crea, es por fe, mi hermano, que llegas ante el Señor y la salvación es brindada, es un regalo maravilloso que es ofrecido del cielo para ti y es por fe que es brindada para ti, para tu vida. Y este hombre ciego cree y su fe hace también que las puertas de su milagro fueran abiertas totalmente. Si este hombre no hubiera obedecido a Jesús, si no se hubiera ido a lavar, muy seguramente no hubiera sido sano. Jesucristo muchas veces espera de nosotros que actuemos en fe conforme a lo que Él ha dicho. Y esto va más allá de la ceguera física, porque aquí ya los ojos espirituales de este hombre les estaban siendo abiertos. Este hombre estaba escuchando la voz de Jesús, y estaba obedeciendo su voz y estaba actuando conforme a la voluntad de Jesús, que es el propósito eterno y el propósito perfecto para con la vida del hombre. El cristiano hoy está acostumbrado a un facilismo del mundo actual. Parece que todo está dado y que la fe en lo imposible no es necesaria. Quizá esto nos hace permear nuestra cristiandad, exponiéndonos a un materialismo que nos lleva a estar confiados en lo que tenemos o en lo que creemos que funciona o en lo que creemos que debe ser, en vez de sencillamente creer. Creer. Jesús lo dice una y otra vez, debemos creer, debemos creer. Mis hermanos, si desayunaste hoy es porque Dios lo permitió. Si estás ahí de pie o sentado respirando, es porque el Señor Dios tiene tu vida en sus manos y te permite respirar y te permite que esa energía que fluye por todo tu cuerpo, ese corazón que late y no para de latir, esa mente que empieza a actuar, ese cerebro que está vivo, esté para su gloria. ¿Qué tienes tú que ver con ese accionar de tu cuerpo? ¿Puedes tú acaso controlarlo? ¿Puedes tú acaso controlar ese respirar? Si puedes dejar de respirar, sí. Pero muchas veces respiramos aún sin pensarlo. Y el aire, el oxígeno entra a nuestros pulmones y podemos disfrutar de él. Gloria a Jesús. ¿Y cuántas personas toman esto por hecho y viven sus vidas como si fuera cualquier cosa? Siendo que en un instante podemos caer, desfallecer. En un instante nuestra vida puede acabar. Pero Dios tiene el control y Él va a cumplir su propósito en tu vida. Gloria a Jesús. Pero qué triste es que aún nosotros los cristianos nos acostumbramos a ese facilismo, a ese materialismo, a ese solo creer en lo que hemos visto que funciona. Entonces aún en nuestras oraciones hacemos vanas repeticiones porque pensamos que la oración que sirvió ayer es la misma de hoy. Porque aún en nuestra manera de actuar, de hablar, de compartir, aún en la manera en que manejamos nuestro dinero, quizá pensamos que es seguro hacer ciertas cosas. Y como les dije en un principio, sí es importante la sabiduría, es importante la prudencia. Dios la colocó en nuestros corazones, en nuestras mentes. Sin embargo, lo más importante de este actuar, de este accionar en la vida, es la fe. Jesucristo nos demostraba una y otra vez que es necesario vivir por fe. Que cuando salgas de tu casa al trabajo, sepas que Dios está contigo, te va a guardar y va a cumplir su propósito en tu vida. Eso es importante, es crucial.
Cada mañana que te levantes, le des la gloria a Dios. No importando la circunstancia, cómo estés, ni aun si hay enfermedad, decirle gracias, Señor, porque tengo vida, porque sé que estás conmigo, porque sé que me guardas, porque sé, porque sé, porque sé. Y es un saber que incluye fe y creer. Gloria a Jesús. Dice el versículo 9, continuamos el versículo 9 de Juan 9, y vamos a continuar y vamos a leerlo hasta el versículo 34. Acompáñenme, Juan 9, versículos del 9 al 34. Voy a leerlo para ustedes. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, Él es, y otros, a Él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate, y fui. Y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Eso es lo único que él sabía. Me puso lodo sobre los ojos, me lavé y ahora veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? Tremenda esta parte, mi hermano, y quiero hacer un paréntesis porque nos habla de la incredulidad de los fariseos. Nos habla de la incredulidad de los judíos en este momento, los judíos que estaban que estaban actuando en este momento de esta manera. Como una y otra vez el ciego les decía a él, me cubrió con barro los ojos, me lavé y ahora veo. Eso fue lo que pasó. Pero ellos no creían y no creían y no creían. Aún las personas, mi hermano, que no quieren creer en Dios, porque esta palabra es importante, no quieren creer en Dios, no quieren, significa que ellos lo hacen por convicción. No creen en Dios por convicción. La palabra de Dios nos enseña que dice el impío en su corazón no hay Dios. Porque creen, porque en su corazón creen, en su corazón su convicción es decidir que Dios no existe a pesar de que saben que existe. En este caso, sabían que Dios podía hacer milagros, sabían que el hombre era ciego y ya no, pero no creían, no creían. Ellos mismos ponían en sus ojos sus manos para no ver. Y dice, y les preguntaron diciendo, versículo 19, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Tremendo. Porque
Estos hombres que supuestamente querían conocer a Jesús, que supuestamente querían indagar de Jesús, en últimas en verdad no querían saber que Él era el Mesías. No querían reconocer que Él era el Mesías. Y al ciego solo le bastó un instante con Jesús para reconocer que Él lo era. Y dice el versículo 31, y sabemos que Dios, y aquí está el ciego predicando, testificando. Miren la predicación del ciego. Y dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniere de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Gloria a Jesús. La gente, mi hermano, la gente adoctrinada, conocedora de la palabra, empieza a cuestionar la sanidad del ciego. Esta gente que tenía supuestamente una doctrina inquebrantable, empieza a cuestionar la palabra y el acto y el milagro que Dios había hecho a través de la vida de este hombre. Tremendo. Estos fariseos, estos judíos, cuestionaban constantemente y eran supuestamente conocedores. Sabían que Dios podía sanar, sabían que Dios podía hacer milagros. Si Dios era creador, podía hacer cualquier cosa que él quisiera. Y en este caso, el hombre que era ciego había sido sanado. Era evidente, había evidencia. Las personas les habían dicho, los padres le dijeron, había testimonios, había testigos, y aún así no creían. ¿Qué necesidad de hacer esto en vez de automáticamente darle la gloria a Dios? Pero mis hermanos, ¿cuántos de nosotros actuamos de esa manera también? Quizá alguien está en oración y en vez de decirle, gloria al Señor, vamos a orar, vamos a confiar, lo primero que tú le dices es, pero no creo que esto vaya a suceder, pero mira las circunstancias, pero mira los problemas como son, pero mira qué difícil es. Y entonces haces, mis hermanos, entonces lo que terminas haciendo es la obra de Satanás en vez de hacer la obra de Dios, que es ayudar y respaldar en oración y ayudar a aumentar la fe de estas personas que están en oración. El Señor quiere que nosotros nos apoyemos los unos con los otros y podamos también ayudar a abrir los ojos de los ciegos que no están viendo la obra del Señor y la gloria del Señor en sus vidas. ¿Cuántos nos hemos dejado contaminar por este mal de los fariseos? Vemos la gloria de Dios y lo primero que hacemos es cuestionarla. O escuchamos a alguien cuya fe es ferviente en Dios y en lo que ha recibido o va a recibir de él, y lo primero que hacemos es dudar y frenarlo y decirle, no, 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 bájale un poquito los decibeles, bájale un poco la velocidad. Y frenamos a aquella persona que quizá tiene el fervor, que quizá tiene el primer amor, y le decimos, no, no, eso no es de esa manera, esto es de esta manera. Cuidado, mi hermano, porque puedes estar siendo como aquellos hombres que decía Jesús, que toman a los pequeñitos y los hacen perder. Mis hermanos, es necesario respaldarnos en fe los unos con los otros. No significa, no significa, y aquí es donde la sabiduría y la conexión en el espíritu con Dios debe ser verdadera. No significa que una persona que está en negación debamos apoyarla. No significa que una persona que está digamos, mitificando o en la vida, en su imaginación, está haciendo cosas que no son, debamos apoyarla. No, no, no. Significa que guiados bajo el Espíritu de Dios, respaldemos en oración y con fe a las personas que saben y están viviendo situaciones difíciles, pero que podamos orar y sepamos que Dios tiene el poder de hacer grandes cosas. No frenarla y decirle, oye, qué difícil, es imposible, no creo que vaya a suceder. Y el ciego dijo, me puso los lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Qué maravillosa sencillez de un hombre de fe que tan solo recibió la gracia de Cristo, la recibió con brazos abiertos. Y es que así es de sencillo, mi hermano. ¿Cuántos obstáculos nos ponemos y le ponemos aún a aquellos que deben ser sanos?
y salvos por el Maestro. ¿A cuántos aún le decimos, no, no puedes llegar a la iglesia si estás vestido así? Cuando tan solo están necesitando de una palabra. Es como aquella tierra seca que con una gota empieza a absorber esa agua, una gota de agua empieza a absorber esa agua, o como una planta muerta o por morir que recibe una gota de agua y de repente empieza a buscar de alimento. Así hay muchas personas en este mundo que necesitan tan solo una palabra. ¿Cómo vamos a cerrarle la puerta a las personas que necesitan de Dios diciendo, no vengas a la iglesia así? La iglesia es como un hospital a donde los enfermos van a ser sanados. No necesitas ser sano para ir a la iglesia. Vas a la iglesia porque el Señor te va a sanar. Y esto es física y espiritualmente, mi hermano. Tremendo. Que si no hace la persona o habla o no actúa de cierta manera, no es salvo entonces. Y así lo escuchamos de muchas personas y escuchamos a muchas falsas doctrinas que toman esto como baluartes y banderas. ¿Cuán errado estamos? La locura de la predicación de la que habla Pablo más adelante es tan sencilla que está hecha para que todos, inclusive los niños, la puedan comprender. Jesús murió por nosotros para que nosotros no muriéramos en muerte eterna y solo debemos aceptarle en nuestros corazones creyendo que Él es el Hijo de Dios. Ese es el barro con el ADN de Jesús que es aplicado en nuestros corazones ciegos y nos da la vista. Así de sencillo. Gloria a Jesús. La fe del hombre ciego fue tan grande que su sanidad no solo bastó para que pudiera recibirla y disfrutarla, sino para ser discípulo también del Mesías. El hombre ciego no fue solo sanado, sino que empezó a ser discípulo del Mesías. Empezó a ser discípulo de Jesucristo. Desde ese instante, ahí lo podemos ver cuando los fariseos le preguntan y él empieza a responder y el ciego dice, ¿queréis también vosotros haceros sus discípulos? Es decir, ya yo me considero discípulo de Jesús. ¿Ustedes también quieren serlo? A él no le importaba nada, no le importaba que lo sacaran del templo, no le importaba que lo señalaran, no le importaba nada. Él sabía que Jesús lo había sanado y que podía ver y ahora iba a ser discípulo de él. Gloria a Jesús. Sí, el Señor está llamándonos a ser discípulos de Él en todo tiempo, en todo momento, en todas partes. El Espíritu Santo empezó a realizar una obra transformadora en la vida del que era ciego. Su ceguera espiritual fue sanada también. Entendía las escrituras en este momento. No sabemos en qué punto este hombre o hasta qué punto había escuchado de él la palabra de Dios, pero aquí vemos cómo la escritura le estaba siendo revelada y esa revelación estaba siendo transmitida a través de una predicación a los intérpretes de la ley fariseos, los hombres más estudiosos de la palabra. Él entendía las escrituras y dice, y aún las usaba para enseñarles a quienes se decían escribas o intérpretes de la ley. Dice él, dice el ciego, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Aquí les estaba diciendo, la palabra de Dios lo dice. Nadie puede sanar a un enfermo de esta manera si Dios no está con él. Gloria a Jesús. Y terminamos con los versos 35 al 41 del capítulo 9 de Juan. Dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo,
para que los que no vean, vean, los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendrías pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Tremendo. Al expulsado de las universidades bíblicas del momento, al relegado de los estudios minuciosos de la Torá, a ese ciego que habían sacado de ese lugar de estudio de la Biblia, Jesús lo estaba buscando luego. Versículo 35 dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, gloria a Jesús. Hallándole le dijo, Jesús lo estaba buscando, demostrando una vez más su cualidad de pastor y constante buscador de las ovejas perdidas. Ahora era el tiempo para la salvación del hombre. Jesús había sanado al hombre de una enfermedad, pero no bastaba con esto. Jesús lo iba a salvar. Y Jesús le pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Esa pregunta que simplifica el Evangelio. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Aquí Cristo manifiesta y revela el secreto de la salvación de los hombres, creer en Él. Y qué hermoso lo que responde el ciego. Creo, Señor. Y no solo creyó, sino que demostró que creyó porque le adoró. Aleluya. ¿Cuántas personas adoraron a Jesús en los evangelios? Pocas personas. Pero esas eran las que en verdad habían creído. Porque cuando tú crees, tú adoras. Porque cuando tú crees, si crees en verdad en Jesús, tienes que adorarle. Es natural, emana de tu corazón. Porque si crees que Jesús te ha salvado, entonces tienes vida eterna, tienes gozo eterno, tienes paz y tienes por qué y razones abundantes para adorarle. La salvación en el corazón del hombre trae como consecuencia una adoración espontánea y natural que fluye de un corazón agradecido, restaurado y salvo. Quien antes era esclavo, ya no lo es. Quien antes era ciego, hoy puede ver. Quien antes era sordo, ahora oye. Lo que creíamos saber cambia por buscar solo lo que Dios sabe y nos muestra. Aleluya. El hombre ciego, tremendo porque este hombre era ciego físico, recibió sanidad física, pero Jesús le dio sanidad y vista espiritual. Hoy, mi hermano, te pregunto, ¿qué posición decides tomar? ¿La de los discípulos, quienes anticiparon a cuestionar las circunstancias en vez de tener fe constante? ¿La de los intérpretes de la ley y fariseos, quienes aún viendo lo maravilloso del milagro dudaban y creían y nunca creyeron en la sanidad y en Jesús? ¿O la del ciego, que siente el toque del maestro, que escucha su voz y automáticamente obedece, cuyo corazón fue también sanado de toda ceguera espiritual y que fue salvo por creer en el Mesías? Mis hermanos, mientras el hombre constantemente ve y evalúa todo a través de los ojos de juicio material, Dios desea que sus hijos, como tú y como yo, veamos a través de su gloria. Él está constantemente queriendo demostrar su gloria. Y no hay gloria más grande que la salvación del pecador. Gloria a Jesús. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias al Señor, porque Él ha sido bueno, porque nos ha hablado, porque hoy el Señor Jesús está poniéndose enfrente tuyo, con tus ojos quizá que han sido enceguecidos de vista espiritual, pero se pone enfrente tuyo y como con ese ciego hace este lodo, te toca sus ojos espirituales y hoy te llama a abrir esos ojos espirituales para ver su gloria, para ver que las cosas que estás viviendo tienen un propósito, para ver que todas las cosas que tienen una razón de ser.
para ver que Él nunca te ha dejado ni te ha desamparado, que Él es tu Dios, que Él es tu fortaleza, que Él es tu estandarte, que Él te ha protegido, para que veas aún los momentos de los que Él te ha librado de la muerte. Aleluya, santos, tu poderoso nombre, Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Que tú nos has librado, Señor, aún de la muerte. Y nosotros no hemos sido agradecidos porque no hemos visto, Señor, que tú has estado ahí. Que a tus ángeles mandarías, dijiste, y a los lo has hecho, Señor. Pero quizá nosotros no lo reconocemos. Perdónanos si como fariseos hemos dado vueltas y vueltas y vueltas a la ley, hemos señalado a otros y nos comparamos. Quizás, Señor, vemos los milagros en otros, vemos sanidades en otros, vemos liberaciones en otros y no las vemos en nosotros mismos. Y esa es nuestra regla para poder comparar y decir, no, Dios no va a hacer esto. Sin embargo, hoy, Jesús, nos rendimos delante de ti humillados, pidiéndote que nuestra fe sea levantada. Iglesia, casa de consolación, que nuestra fe sea levantada, Señor. Que podamos vivir en fe, viendo lo que tú ves. Porque Jesús, no viste a ese ciego, no viste a un hombre en depresión, destrucción o con un fin triste, sino que viste a un hombre lleno de esperanza, de vida y un instrumento para tu gloria. Así mismo como tú nos ves a nosotros, mis hermanos, Él te ve de esa manera. Quizá tienes un pecado que crees que nunca vas a poder dejar. Quizá tienes una enfermedad que los médicos han dicho que es imposible sanar. Dios puede sanarte. Dios puede sanarte. Y Dios liberta del pecado. El Señor tiene el poder. El Señor tiene el poder y Él te ve con esos ojos, no de tristeza, no viéndote como alguien pobre, sino alguien enriquecido para su gloria. Pero lo más importante y sobre todo, mi hermano, es que Él da la salvación de la vida. Y Él hoy nos busca como buscó a aquel ciego. Jesús pudiendo hacer cualquier otra cosa, terminó buscando a ese ciego y le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Aleluya. Esa es la pregunta que nos hace. No importa lo que estemos viviendo a nuestro alrededor, las circunstancias difíciles o lo que sea, nuestra mentalidad, nuestro pensamiento, el Señor hoy nos pregunta, ¿pero crees tú en mí? Créeme. Aleluya. Te damos la gloria y la honra, Señor, y la alabanza por tu palabra. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que nuestros ojos sean abiertos para ver tu gloria, ver lo que tú quieres que veamos, Señor. La gloria y la honra es para ti por siempre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Jesús.